Pasa palabra. Buen día a todos. No voy a hablar, lamentablemente, ni en portugués ni en portuñol. Domino más el ñol que el portu. Pero lo primero que quería decir es agradecer, primero, al Consulado de España y segundo también a la Fundación Fernando Enrique Cardoso por esta, una vez más, amigable acogida. La relación entre el Instituto Elcano y la Fundación ha sido estrecha en los últimos años y la relación personal con Sergio también. Hablar de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea y sobre todo del futuro de esa relación implica plantearse abordar una relación muy compleja. El título dice una relación entrelazada y de hecho lo es, una relación muy intensa, una relación que está presente en prácticamente todos los órdenes de la realidad y no solamente en la relación intergubernamental ni económica, sino en relaciones profesionales, en relaciones históricas, en relaciones culturales. Pero lo cierto es que buena parte de esas relaciones se mueve por debajo de la línea del radar de las estadísticas oficiales. Entonces, cuando hablamos de relaciones euro-latinoamericanas, solemos mirar más a esas estadísticas oficiales, que son las que nos alertan, nos llaman la atención sobre la existencia de muchos problemas, nos dicen que las cosas no van bien, nos dicen que hay obstáculos a veces infranqueables, como las relaciones Unión Europea-Mercosur, pero, sin embargo, si miramos por debajo nos encontramos con una realidad mucho más compleja y mucho más rica al mismo tiempo. Es verdad que en el campo de las relaciones intrarregionales desde la perspectiva gubernamental hay mucho que mejorar, hay mucho que hacer, pero, sin embargo, ambos aspectos coinciden. Y esto nos lleva a abordar un problema inicial, y es que a la hora de hablar de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, hay un problema inicial, y que es serio, y es que generalmente Europa no sabe lo que quiere de América Latina. Es decir, es verdad, como dijo Claudia, que se está elaborando y se va a presentar ya una estrategia de la Unión Europea, una nueva estrategia de la Unión Europea hacia América Latina, pero salvando algunas instancias comunitarias, y sobre todo si uno desciende a los gobiernos de los 27 países miembros, pues, y pregunta, bueno, ¿y qué vamos a hacer con América Latina? ¿Qué queremos hacer de América Latina o con América Latina? Pues muchas veces o no hay respuesta o hay respuestas contradictorias. Pero ocurre también el problema inverso, y es que generalmente América Latina tampoco sabe ni tiene muy clara idea de qué quiere hacer con Europa o con la Unión Europea. Y esa falta de definiciones pues incide directamente en la relación. Precisamente con esa perspectiva, en el Instituto Elcano elaboramos 2 años atrás un informe que tiene por título ¿Por qué importa América Latina? Why Latin American Matters? Que en realidad debería titularse ¿Por qué debería importar América Latina a la Unión Europea? Queremos impulsar, todavía sin demasiado éxito, pero se está trabajando en ello, el informe inverso. Es decir, ¿por qué importa la Unión Europea o por qué debería importarle la Unión Europea a América Latina? Y esto se junta, de alguna forma, con la apertura por parte del Instituto Elcano de una sede, de una oficina en Bruselas. Es nuestra única ventana exterior, no al exterior, pero sí en el exterior, donde uno de los objetivos es precisamente poner en valor ante las instancias comunitarias América Latina.
Hay otra cuestión también importante que incide en la forma en que ha tenido lugar la relación y en la evolución de los últimos años de esta relación. Y es un debate no nuevo, pero un debate al fin de cuentas sobre si América Latina es parte o no de Occidente. Ya en su momento, Alain Rouquier definió a América Latina como el extremo occidente, el Far West, pero occidente al fin de cuentas. Y es verdad, mientras determinados sectores sociales, políticos, culturales, defienden precisamente los estrechos vínculos de América Latina con Occidente y las raíces occidentales de América Latina, un continente por otro lado mestizo que enriquece al continente, sin olvidarnos al mismo tiempo de que Europa también es un continente mestizo. Es decir, pese a una aparente homogeneidad étnica, pues no debe olvidarse que las invasiones de pueblos que venían de Asia, de África, pues han sido constantes en la historia inicial europea. Pero hoy por hoy nos encontramos con otras reivindicaciones que surgen de otras instancias, como de algunos grupos indigenistas, por ejemplo, o de algún gobierno, como el gobierno mexicano, cuyo presidente recientemente le envió al rey de España una carta exigiéndole perdón por los excesos cometidos durante la conquista. No voy a entrar ahora en esa discusión que nos llevaría por largos derroteros. Pero cuando abordamos el tema de las relaciones birregionales, tendemos a mirarlas desde una perspectiva única, es decir, de alguna manera encapsular las relaciones birregionales como únicas e irrepetibles, y no verla en el contexto del mundo globalizado. Es decir, ¿cuáles son los intereses y las alianzas de la contraparte? Es decir, América Latina, cuando se enfrenta a Europa, le exige reclamaciones propias derivadas de sus propios intereses sin contemplar qué es lo que pasa más allá. Y Europa, cuando se enfrenta a América Latina, también hace lo mismo. Y evidentemente esas alianzas, esos compromisos, esos intereses son contradictorios, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que contradictoria es la propia realidad de una América Latina formada, si incluimos el Caribe, por más de 30 países, de una Unión Europea con un número prácticamente equivalente de países miembros. Entonces, poner en consonancia, llegar a una posición común, muchas veces resulta complicada. Por lo tanto, quizás la primera cosa sobre la que me gustaría llamar la atención es la necesidad de, cuando hablamos de las relaciones euro-latinoamericanas, hacerlo desde una posición global, teniendo en cuenta en qué marcos geopolíticos se encuentra el otro. Porque esto nos va a llevar no solo a entenderlo mejor, sino también a calibrar mejor nuestras demandas y nuestras expectativas. La relación tiene que ver también, y está muy vinculado a lo anterior, con el peso y la presencia de cada uno de los dos bloques en el mundo. ¿Qué significa en el mundo actual América Latina? ¿Qué proyección tiene? ¿Qué significa en el mundo actual la Unión Europea? ¿Qué proyección tiene? En el Instituto elaboramos un índice anualmente que es el índice de presencia global, que mide la proyección de los países más allá de sus fronteras, no el poder de los países más allá de sus fronteras o en el mundo, y que mide los resultados de las políticas y no las políticas en sí mismas o los recursos que se destinan a esas políticas. Pues bien,
en este índice Elcano de presencia global, que mide la presencia de más de 110 países del mundo y de 19 países latinoamericanos, o 18 países latinoamericanos, más Trinidad y Tobago, que se ha incluido en el último examen del 18, es decir, 19 países, pues si analizamos el comportamiento de esos países, no ya desde una perspectiva nacional, sino desde una perspectiva regional, pues los autores del índice han dividido el mundo en 6 regiones y América Latina ocupa el 5º lugar solo por delante del África subsahariana. El índice se compone de 3 variables, a su vez subdivididas en otras, que son la presencia económica, básicamente inversiones y comercio exterior, la presencia militar, que mide el despliegue de tropas en el extranjero, no la capacidad militar de cada país, sino participación en misiones de paz, por ejemplo, o bases militares en el extranjero, y poder blando, que mide distintas variables como cultura, migraciones, deporte, comunicación, ciencia, tecnología, etc. Y aparte de este dato de la 5ª posición de América Latina, lo cual nos habla de una baja presencia global de la región, y que esta baja presencia global está descendiendo de forma constante desde el año 13. El último año descendió algo menos que los anteriores, pero siguió el descenso. Pero lo que también nos encontramos es que casi el 90% de la globalización ocurre dentro y o en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico. Es decir, que América Latina está excluida, juega un papel bastante marginal en la globalización. Cuando la década prodigiosa, cuando el famoso boom de las commodities, cuando la samba se bailaba en prácticamente todos los países de la región, sobre todo los de América del Sur, pues mirándonos el ombligo decíamos, hay que ver cómo está creciendo América Latina, los esfuerzos que se están haciendo para reducir la pobreza, lo cual era verdad, los esfuerzos que se están haciendo para reducir la desigualdad, lo cual era verdad, las importantes tasas de crecimiento que estaban teniendo lugar, lo cual era verdad, pero se insistía poco en un hecho, desde mi punto de vista, muy importante, y es que el crecimiento latinoamericano en términos relativos, sobre todo medido en relación al de sus competidores más directos y a todas las regiones del mundo, era sensiblemente inferior. Es decir, que en términos relativos, más que crecer, se estaba retrocediendo, que es lo que está ocurriendo y lo que mide el índice de presencia global. En cuanto a América Latina, el 51% de la presencia global latinoamericana responde a su presencia económica y el 33% a su poder blando. Brasil ocupa el lugar 19, es decir, ni siquiera está en el top 10, y México ocupa el lugar 23, ni siquiera está entre los 20 primeros países que mide el índice. El primer país en este índice es, por supuesto, Estados Unidos, con una puntuación de 2.494 puntos, y el segundo es China, con una puntuación de 840, pero con un crecimiento importante en cuanto a su presencia global en los últimos años. Entonces, por eso insisto en que a la hora de valorar y de analizar la relación birregional hay que tener en cuenta intereses y realidades y no solamente buenos deseos. Ahora,
¿Qué es lo que ocurre desde un punto de vista institucional? Si finalmente se firma el acuerdo Unión Europea-Mercosur de tan trabajosa negociación, y no vamos a entrar ahora en el meollo de la negociación, pero sí hay que tenerlo presente. Pero insisto en el condicional, si finalmente se firma el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Mercosur, la Unión Europea va a tener firmados acuerdos de distinto tipo con prácticamente toda América Latina, salvo con Bolivia y Venezuela. Son los dos únicos países con los cuales la Unión Europea no tendría firmado ningún acuerdo. Hay tratados de asociación firmados con México, con Chile y con los países de América Central y República Dominicana. Hay tratados multipartes, tratados de libre comercio, con Perú, con Colombia y más recientemente con Ecuador. Y hay un tratado de cooperación puesto en marcha y ratificado en los últimos meses con Cuba. Repito, los dos únicos países con los cuales no habría ningún tipo de convenio de momento son Bolivia y Venezuela. Ahora, en este aspecto me gustaría llamar la atención sobre las grandes diferencias existentes entre dos bloques latinoamericanos: la Alianza del Pacífico por un lado y Mercosur por el otro. Y que tiene que ver con una manera tradicional, sobre todo una manera en la cual en la primera década del siglo XXI se entendió la integración regional, con el grado de apertura de cada uno de los dos bloques. Aunque la visión tradicional vale, porque es verdad que en la década del XXI, con los gobiernos bolivarianos, el proteccionismo aumentó considerablemente, pero el proteccionismo no es un aporte original de Hugo Chávez ni del bolivarianismo, sino que es una larga tradición, o tiene una larga tradición en la historia regional. Pero mientras los 4 países de la Alianza del Pacífico tienen algún tipo de acuerdo, bien de asociación, bien multiparte, con la Unión Europea, pero también tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos todos, y con la mayor parte de los países del mundo, varían evidentemente de caso en caso, pero tienen tratados con Canadá, tienen tratados con Japón, con Corea, con China, y podríamos seguir. Los países del Mercosur o Mercosur como bloque, al margen de los tratados con los países latinoamericanos en el marco ALADI, solo tiene el Mercosur en este momento, más allá de las negociaciones que hay en marcha, firmados 3 tratados de libre comercio, con Egipto, con Israel y con la Autoridad Palestina. Evidentemente esto marca una importante diferencia. Tradicionalmente, las relaciones institucionales, Unión Europea-América Latina, se desarrollaron primero en el marco de las cumbres ALCUE, América Latina, Caribe, Unión Europea, y posteriormente en el marco de las cumbres UE-CELAC. Es decir, a partir del momento en que nació la CELAC le dio aparentemente un marco más institucional a la relación, y la CELAC, o en realidad la troika que controlaba la CELAC en cada ocasión, pues era la que brindaba el apoyo institucional y representaba a América Latina en estas cumbres. Ocurre, sin embargo, que la crisis venezolana, que cada vez menos es una crisis únicamente de Venezuela, para ser cada vez más una crisis regional, pues ha tenido un serio impacto en todos los órdenes, pero también en las relaciones euro-latinoamericanas, como bien se decía previamente.
y la programada cumbre CELAC Unión Europea, que debía haberse realizado en El Salvador, tuvo que ser interrumpida, no se pudo realizar. Se intentó un sucedáneo con una reunión de cancilleres al año siguiente, pero hoy por hoy, dada la parálisis en que se encuentra la CELAC, similar a la parálisis en que está UNASUR y al declive del ALBA, pues eso hace que, desde una perspectiva institucional, hoy la relación birregional no tenga un marco organizativo que las contenga. Pero la crisis venezolana también se manifiesta en otros aspectos. Y aquí me gustaría llamar la atención sobre la emergencia del Grupo de Lima. El Grupo de Lima ha supuesto una experiencia muy sui generis y muy valiosa desde la perspectiva de la política exterior latinoamericana y de la política intrarregional, y es que por primera vez prácticamente se ha dejado de lado el viejo concepto emanado de la doctrina Estrada de la no injerencia en asuntos de terceros países. Y esto de alguna manera constituía la norma de la política exterior de todos los países latinoamericanos, de reconocer automáticamente a cualquier gobierno y sobre todo eso de, bueno, qué es lo que pase fronteras adentro de un país X, a mí no me concierne porque esos son asuntos de los habitantes de ese país. Claro está que desde algunas perspectivas, injerencia era cuando los demás se metían conmigo, pero injerencia no era cuando yo criticaba a los demás. Es decir, cuando uno, por ejemplo, cualquier gobierno, denunciaba la situación de los derechos humanos o de persecución política en Cuba, eso era injerencia. Cuando Cuba entrenaba guerrillas para participar y para extender la revolución en América Latina, eso no era injerencia. Cuando se criticaba la postura del gobierno de Hugo Chávez en relación con la persecución a la oposición, eso era injerencia. Cuando Hugo Chávez salía en defensa de críticas que se le hacían a sus gobiernos cercanos, próximos, eso no era injerencia. Pero bueno, pero lo importante es que el Grupo de Lima, formado básicamente por países latinoamericanos, algún caribeño y Canadá, pues tomó una firme postura en relación con la crisis venezolana. Es decir, finalmente los países de la región entendieron que la crisis venezolana ya estaba dejando de ser una crisis interna de Venezuela y cada vez más era una crisis regional y que por lo tanto tenían que tomar partido. Esto fue un cambio importante dentro de los gobiernos que empezaron a participar del Grupo de Lima. Primero, condenando la situación de derechos humanos en Venezuela. Segundo, calificando de dictatorial y de autoritario al gobierno de Nicolás Maduro. Y tercero, desconociendo los resultados de la elección de mayo pasado y por lo tanto la legitimidad del nuevo mandato de Maduro. Pero ¿qué tiene que ver esto con la relación birregional? Me preguntarán, ¿no? Es decir, pues que de no haber mediado tan firme posición de América Latina en relación con lo que ocurre dentro de América Latina, ni la Unión Europea, ni siquiera los Estados Unidos hubieran tomado la posición tan firme que han tomado en las últimas semanas, en los últimos meses, en relación con el conflicto de Venezuela. Es decir, que aquí lo que pongo de relieve es que en la medida que los latinoamericanos se ocupen de América Latina, el interés de otras partes del mundo en lo que ocurre en la región va a ser evidentemente mayor.
Y esto tiene que ver también no solo con lo que ocurre en América Latina, sino con la forma de relacionarse de los países latinoamericanos y de la región en su conjunto con el mundo globalizado. Por lo general, América Latina tiene una postura bastante prescindente respecto a lo que ocurre más allá. De la agenda internacional le ocupan o le interesan básicamente aquellos temas que le afectan de forma directa. Entonces ahí sí, ahí toma partido, ahí se manifiesta. Por ejemplo, cambio climático. Por ejemplo, migraciones, por más que algún gobierno de la región decida abandonar ambos temas. Pero bueno, eso es, no diré que anecdótico, pero es otra cuestión. Pero en aquellas cuestiones que le afectan directamente, ahí sí está América Latina presente, ahí vemos a América Latina. Pero en otras no. Por ejemplo, ¿cuánto afecta a América Latina la crisis de Siria? ¿O cuáles son las manifestaciones de América Latina en relación con la crisis de Siria o con la situación en Ucrania y Crimea? ¿A cuántos países latinoamericanos hemos escuchado manifestarse en relación con eso? Es verdad que están muy lejos, pero también forman parte del mundo global. Como dice mi presidente, Emilio Lamo de Espinosa, en relación con el papel de América Latina en el mundo, y es verdad que es un poco fuerte la manifestación, pero Emilio Lamo de Espinosa dice, en temas internacionales, América Latina no está ni se la espera. Esto quiere decir que muchas veces Estados Unidos, la Unión Europea u otros actores relevantes del escenario internacional ya descuentan previamente que América Latina ni se va a manifestar sobre determinadas cuestiones y va a ser irrelevante acudir en demanda de una posición. Y esto, evidentemente, afecta la relación. Por eso es importante la experiencia del Grupo de Lima. Y por eso es importante que América Latina empiece a tomar conciencia de que es importante pronunciarse sobre sus propios problemas. En Haití, por ejemplo, se vive una crisis humanitaria no comparable a la de Venezuela, pero de una magnitud terrible. El drama que se vive en Haití es descomunal. Sin embargo, así como en poco tiempo más de 50 países del mundo han reconocido al gobierno provisional de Juan Guaidó y se han manifestado en relación con la crisis venezolana, en realidad pocos países del mundo se manifiestan en relación con la crisis humanitaria que se vive en Haití. El moderador me llama la atención sobre el inexorable paso del tiempo, pero ya voy a abordar precisamente el último punto que quería tocar sobre la relación birregional, que es el de China. China. Había una vieja película italiana que decía se llamaba China e Vicina. Que tenía que ver con las luchas estudiantiles en los años 60 y 70. Pero aquí también solemos concentrarnos, cuando hablamos de relaciones birregionales, sobre la presencia de China en América Latina, que es importante. Pero ¿deberíamos mirar solo, para hablar de relaciones birregionales, la presencia de China en América Latina o la presencia de China en el mundo? Por ejemplo, China es un actor muy presente en la crisis venezolana. Y es un actor muy presente en la crisis venezolana porque tiene grandes intereses en Venezuela.
Los responsables financieros del país, cuando empezaron los primeros problemas económicos en Venezuela, comenzaron a agarrarse la cabeza del enorme riesgo que habían acumulado en un solo país como Venezuela, donde esperaban obtener pingües beneficios. Pero más allá de eso, más allá de que hayan prestado entre 50.000 y 60.000 millones de dólares a Venezuela, la cifra es imposible de determinar, dada la opacidad de la información al respecto. Hoy la deuda debe estar en torno a los 20.000 millones de dólares. Lo cierto es que la presencia de China en Venezuela es similar, o por lo menos parte de premisas similares a la que tienen otros países de la región, incluido Brasil. Aunque en su día el candidato Bolsonaro haya preferido viajar a Taiwán en lugar de viajar a la República Popular China, con la que el país tenía relaciones. Pero bueno, cada uno sabe las oportunidades de futuro que una y otra relación pueden deparar. Pero cuando comienza la gran expansión china en América Latina, los chinos parten de una premisa muy importante, y es: vamos a América Latina a hacer negocios, vamos a América Latina a buscar mercados, vamos a América Latina a buscar fuentes de aprovisionamiento de materias primas, pero no nos vamos a pelear con Estados Unidos por América Latina. China tiene intereses globales mucho más importantes, y China sabe que si se va a enfrentar con Estados Unidos lo va a hacer por cosas que tengan relevancia y no por temas más irrelevantes. No es que América Latina sea irrelevante, pero entre la relación con Estados Unidos y la relación con América Latina, la elección desde la perspectiva de los chinos es clara, me parece. Ahora bien, lo que sí estamos asistiendo es a un enfrentamiento creciente entre China y Estados Unidos, un enfrentamiento que cada vez más se extiende a otras partes del mundo y que cada vez más afecta a otros actores internacionales y que está afectando a la Unión Europea, sobre todo en el tema tecnológicos, en la guerra comercial, y que empieza a afectar también a América Latina. Y habrá que definirse, o por lo menos los Estados Unidos van a exigir definiciones. Uno luego puede elegir hacia qué lado se define o si se define o no, pero que habrá quien pida definiciones, eso va a ser innegable. De todas maneras, lo que sí está claro, y con eso concluyo, que la presencia de China en América Latina y la presencia de China en el mundo es una gran oportunidad tanto para América Latina como para la Unión Europea y sobre todo para reforzar la relación birregional, pero no para formar una alianza en contra de China, sino para defender precisamente los valores e intereses comunes que han hecho de que la relación birregional tenga la profundidad y la dimensión que ha tenido hasta ahora. Gracias.